A ver, esta es una ecuación diferencial de Cauchy-Euler. Entonces aquí las soluciones cambian un poco, las soluciones son x a la r. Y lo que uno tiene que hacer es reemplazar la segunda derivada por r menos 1, menos 2 por r, más 2. Y si empiezan a simplificar esta ecuación les queda r al cuadrado, menos 3 por r, más 2. Y al igualar esto a 0 nos quedan dos raíces, 2 y 1. Entonces aquí tenemos raíces distintas. R nos queda igual a 1 y R nos queda igual a 2. No importa cómo escriban el orden de esta solución homogénea. Pero lo que tienen aquí simplemente es un x y un x al cuadrado. Entonces, yo creo que el resto de personas ya no entregaron el corto. No importa. Entonces, ahora hay que calcular el Wronskiano. Sí, ahí vida bien. Ahí vida bien. Entonces hay que calcular el Wronskiano. Y este Wronskiano es otro que se calcula bastante fácil porque la derivada de x es 1, la derivada de x al cuadrado es 2 por x. Y luego multiplico cruzado 2 por x al cuadrado menos x al cuadrado. Todo es igual a x al cuadrado. Entonces, luego viene la parte más elaborada de este problema, que es encontrar las ecuaciones para u1' y u2'. Pero recuérdense que la ecuación diferencial siempre tiene que estar en su forma estándar para poder utilizar variación de parámetros. Y' menos 2 partido x por y' más 2 partido x al cuadrado por y x al cuadrado por e a la x. Entonces este es mi f de x. Entonces utilizando variación de parámetros tengo que u1' es igual a menos f por la segunda solución dividido el Wronskiano. Entonces aquí va a tener menos x al cuadrado por e a la x dividido x al cuadrado. Ah, nítido, esta integral se va fácil. Ahora yo creo que la otra sí no tanto. La otra, y la otra solo es una integración por partes muy breve. Entonces con la segunda hago que esto es igual a f por y1 dividido w. Entonces esto nos queda igual a x al cuadrado por... ya vi qué pasó acá. Aquí se me olvidó multiplicar por... ¿Multiplicó por y2? Sí, hay que multiplicar por y2, sí. Hay que multiplicar por y2. Entonces aquí queda esta integración por partes un poco larga. Entonces aquí esta primera la multiplico por x, divido dentro de x al cuadrado y aquí nos queda x por e a la x. Entonces vamos a empezar a integrar. Entonces tengo que integrar x al cuadrado por e a la x por dx para encontrar u1. Entonces lo que puedo hacer es que te pongo acá x al cuadrado, 2x, 1 y 0. Estas son las derivadas de x al cuadrado y luego las integrales de e a la x, que siguen siendo e a la x. Y luego multiplico cruzado con un signo más, con un signo menos y de último un signo más. Entonces lo que obtengo es que x al cuadrado por e a la x es igual a x al cuadrado por e a la x menos 2 por x e a la x más e a la x. La integral de x por e a la x, esta simplemente es igual a x por e a la x menos e a la x. Este es un poco más abreviado. Entonces aquí finalmente ya tengo cuánto vale u1 y u2. Entonces mi solución particular es igual a u1 por y1 más u2 por y2.
Entonces el 1 está un poco largo, pero entonces copiamos todos estos términos. X al cuadrado por e a la x menos 2 por e a la x más e a la x por x. Pero todo esto tiene signo negativo, entonces aquí le tengo que poner un signo menos. Y luego al U2, el U2 es simplemente esto. Entonces U2 hago más x por e a la x menos e a la x por x al cuadrado. Entonces todos estos términos los puedo ir sumando y agrupando. Yo creo que este por este nos da menos x al cubo por e a la x menos más 2 por x al cuadrado por e a la x. Yo creo que aquí no había nada de simplificar. Menos x por e a la x. Lo único es que estoy interesado en ver cómo quedaría la solución final. Se cancelan los x al cubo, qué bien. Más x al cubo por e a la x. Y menos x al cuadrado por e a la x. Entonces estos dos se restan. X al cuadrado por e a la x menos x por e a la x. Estos dos se cancelan. Entonces esta ya es mi solución particular. Entonces ya la solución general es igual a c1 por x más c2 por x al cuadrado más x al cuadrado por e a la x menos x por e a la x. No sé si les quedó así. Yo no simplifiqué eso. Bueno, pero está bien, o sea, está bien. Si no simplificaste, como no estaba en la instrucción, no decía de simplificar y particular. Si pusiste todo esto, está bien. Entonces, esto era todo. Lo único es que la integración por partes y lo sugerido era que utilizaran un método tabular. Entonces, les recomiendo que después miren el corto de la segunda sección. Ese va a ser un corto bastante interesante porque va a tener un problema con raíces repetidas. Solo ese menos 2x e a la x, porque después solo se convirtió en x e a la x. Porque tengo... Es x cuadrado, x Sí. cuadrado. Estos dos se restan. Y este yo creo que tiene signo negativo por ese signo negativo que hay enfrente del U1'. Uno, ¿cuál era? U1' es esto, tengo que integrar menos x al cuadrado por e a la x. ¿Cuánto te quedó? Uno, es que yo ahí a mí me quedó Ah. un 2. A mí igual ahí me quedó un 2. A mí me quedó un 2 acompañado del menos x e a la x. Que hay un menos 2, sí, menos 2x por e a la x, pero como hay un signo negativo, esto se vuelve más 2. Aquí lo que tengo que encontrar en realidad es la integral de menos x al cuadrado por e a la x. Entonces si hago todo esto... A mí mi gaussiano me salió negativo. No importa, no importa. Tal vez porque pusiste de primero x al cuadrado y después x, no importa. Al final, digamos, van a tener la misma respuesta. Entonces, digamos, si integraron x al cuadrado por e a la x y x por e a la x está bien. Si les salió el Wronskiano negativo, posiblemente para ustedes este es su 2 y para ustedes este es su prima. Solo que con signo negativo. Pero también uno sí me queda el menos 2 e a la x. Y a mí igual. Sí, ya vi qué pasó acá, sí. La derivada de menos 2 por x es igual a menos 2, sí. Menos 2, ahí está. Esto sí. Entonces aquí hay un menos 2 por e a la x. Cabal. Eso sí. Entonces aquí hay un menos 2e a la x. Menos 2 por x y menos 2 por x. Sí, esto es. Gracias por ver eso. Sí, aquí no me percaté que la derivada de menos 2 por x es menos 2.
Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que el lunes vamos a tener el corto de 90 minutos con todos los temas de las ecuaciones diferenciales lineales. Pues ese corto lo resolvemos el miércoles y el parcial lo tenemos el viernes. Entonces, ese no va a ser un parcial tan complicado. Vamos a tratar de que solo hayan 4 problemas, incluso algunos de ellos tal vez que no tengan que encontrar los coeficientes indeterminados. Entonces, el día de hoy, con el poco tiempo que queda, solo voy a hacer unos cuantos problemas del movimiento libre amortiguado. Entonces, digamos, ahora lo que sucede es, este es un modelo más realista, porque aquí, digamos, en realidad cualquier objeto experimenta cierta fuerza de fricción, ya sea por el aire o porque se mira más dramático si uno está sumergido en un líquido. Entonces lo que va a pasar con este problema es que ahora el resorte no se va a estar moviendo tan rápido como uno esperaba. Incluso va a haber un momento que la fuerza de fricción va a ir haciendo que el objeto se mueva cada vez más despacio y eventualmente se detengan. Entonces, ahora incluimos aquí una fuerza de fricción. Y el modelo más sencillo que podemos decir es que, bueno, entre más rápido se mueve el objeto, la fuerza de fricción es mayor. Entonces tenemos esta fuerza de fricción beta por la velocidad de y. Y esta beta, digamos, está dada en kilogramos por segundo. Entonces ahora lo que pasa es que tenemos una nueva ecuación diferencial de movimiento. Y aquí, como les decía, no me voy a meter mucho a detalles de física, sino que más que todo lo que estábamos trabajando el lunes pasado era my' más k por y igual a 0. Pero entonces ahora lo que uno agrega acá es la fuerza de la fricción y vamos a ver que esto cambia dramáticamente la solución del problema. Ahora, solo para hacer el análisis de los tipos de soluciones, voy a dividir todo dentro de m. Y también, digamos, como uno tiene que dividir dentro de 2 a la hora de utilizar la fórmula cuadrática, para facilitar un poco el análisis, hay veces que uno multiplica aquí por 2 y divide por 2 para obtener nuevas constantes. Entonces la idea es que esto de aquí es la frecuencia circular al cuadrado. Entonces esto está en unidades de 1 partido segundos al cuadrado. Lo mismo nos va a pasar acá. Vamos a tener unidades al segundo al cuadrado. Yo creo que incluso esta está... no, esto está bien. Estas son las unidades correctas. Entonces aquí también cuando divido solo nos queda 1 partido segundos. Esta es otra nueva constante que le vamos a poner este nombre, pero esto es solo para facilitar el análisis del tipo de soluciones. En realidad, aquí me faltó y'. En realidad, como vamos a analizar aquí, hacer estos problemas, vamos a tratarlos como que fuera una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes. Pero ahorita, para repetir todo este análisis, entonces esta es la ecuación que tenemos. Y obviamente lo que uno hace es que uno dice, bueno, las soluciones son funciones exponenciales. Entonces aquí tengo que encontrar las raíces de este polinomio, que sería mr al cuadrado más 2 lambda por r más omega al cuadrado igual a 0. Y esta sí la voy a resolver con la fórmula cuadrática. Entonces dieron, solo para anticiparnos, menos 2 por lambda dividido 2. Nos queda menos lambda más menos la raíz cuadrada de este número al cuadrado, 4 por lambda al cuadrado, menos 4 por a por c. Ahora aquí solo recuérdense que
esto se divide entre 2. Entonces uno puede sacar el 4, la raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Y luego lo que a uno le queda es una solución bien bonita, que es que no depende de ningún número, solo depende de estos dos factores. Entonces esta lambda nos está diciendo qué tan fuerte es la fuerza de fricción. Entonces eso es lo que nos dice qué tanto amortiguamiento hay. Mientras que este otro W al cuadrado, esta es la frecuencia. Entonces aquí hay una competencia entre estas dos fuerzas. Entre, digamos, qué tanta fuerza nos está dando el resorte contra qué tanto amortiguamiento nos está dando el medio en el que está sumergido el objeto. Entonces, igual lo que va a pasar es que vamos a tener 3 casos de movimientos. Y todos van a ocurrir de acuerdo a si las soluciones son reales distintas, repetidas o imaginarias. Entonces el primer caso que tenemos es que este lambda, cuidado, aquí hay un signo negativo, si no, no tiene gracia esta solución. Se vuelve aburrida. Entonces lo primero es que este lambda sea mayor que omega. Entonces ahí tenemos raíces distintas. Y lo que está pasando acá es que aquí hay mucho más amortiguamiento que la fuerza que está dando el resorte. Entonces este tipo de caso se va a llamar como un movimiento sobreamortiguado. Entonces aquí obviamente hay muchas interpretaciones físicas de qué es un movimiento sobreamortiguado, cómo se espera que se comporte un resorte donde la que está sometido a una fuerza de fricción muy intensa. Entonces lo que va a pasar acá es que las soluciones simplemente son, en este caso, C1 E a la R1 por T más C2 E a la R2 por T. Ahora, algo que tengo que mencionar es que estas raíces siempre son negativas por el término menos lambda. Entonces estas raíces siempre son negativas. En algún momento este término nos puede dar valores imaginarios, pero igual el exponente siempre va a ser negativo. Entonces algo que siempre van a ver con estas soluciones es que como ambas son negativas, y se va a acercar a 0 cuando t tiende a infinito. Pero esto es lo que se espera de un objeto cuyo desplazamiento va disminuyendo debido a la fuerza de fricción. Entonces lo que va a pasar con el sobreamortiguamiento es que vamos a tener casi que como una función exponencial. Entonces esto es lo que esperan con un movimiento sobreamortiguado. El resorte no está dando vueltas, no se está estirando, alargando, estirando, alargando, estirando, comprimiendo, estirando y comprimiendo, sino de un solo se comprime a su posición de equilibrio. Puede haber un movimiento un poco más interesante dependiendo de las condiciones iniciales, pero generalmente se esperaría así con un movimiento sobreamortiguado. Entonces esto lo realizan ustedes en caso que quieran que el movimiento ya se detenga lo más rápido posible. Entonces le ponen una gran fuerza sobreamortiguadora. Y eso lo pueden hacer si utilizan un líquido bastante viscoso. Entonces un líquido bastante viscoso va a frenar ese movimiento. Entonces luego tenemos, digamos, las raíces repetidas. Las raíces repetidas nos va a ocurrir cuando lambda es igual a omega. Entonces este es el que se conoce como movimiento críticamente amortiguado. Entonces aquí lo que sucede es que encuentran un líquido cuya fuerza de fricción es exactamente a la fuerza que les está proporcionando el resorte. Entonces en este caso las soluciones van a ser de esta forma, solo va a haber una raíz. R1 es igual a menos lambda.
este se vuelve 0. Pero entonces lo que sucede ahora es que nuestra solución es C1 e a la menos lambda por t más C2 t por e a la menos lambda por t. Igual que como lo estuvimos trabajando al principio de este capítulo. Entonces ahora lo interesante es que aquí tienen la posibilidad de tener un extremo relativo, ya sea un máximo o un mínimo. Entonces aquí todavía no, el resorte no se detiene de inmediato. Puede que se esté comprimiendo, luego se alarga un poco y luego finalmente se puede detener. Entonces aquí pueden tener un comportamiento un poco más interesante. No nos vamos a enfocar mucho en graficar este tipo de soluciones, sino más que todo hacer la conexión de que raíces repetidas es críticamente amortiguado, raíces distintas es sobreamortiguado, y luego, digamos, el último caso que nos queda es raíces complejas. Entonces ahora aquí lo que sucede es que el medio en el que está el objeto proporciona muy poca resistencia. Piensen en el aire o en un gas. Entonces aquí lambda es menor que omega. Entonces aquí lo que tenemos es un movimiento subamortiguado. Entonces aquí lo que pasa es que nuestras soluciones son funciones, combinaciones de senos y cosenos. Y bueno, aquí voy a decir beta, solo por decir algo. Entonces, obviamente esta beta es el término la constante que va a estar acompañando al número imaginario. Entonces, así es como se mira mi solución. Y este es en cierta forma, el movimiento más interesante. Y es el que generalmente uno mira cuando uno está suspendiendo un resorte en un medio como el aire. Entonces, digamos, el resorte se puede alargar, luego se comprime. Pero lo que van a ver es que ya cuando otra vez se vuelve a alargar, ya no regresa este valor máximo, sino ahora va teniendo una amplitud cada vez más pequeña. Entonces lo que van a ir viendo es que va disminuyendo la amplitud del resorte, eventualmente se va a detener, pero ya no se está deteniendo tan rápido como los otros dos movimientos, como el críticamente amortiguado y como el sobreamortiguado. Entonces claramente estos tres movimientos son muy diferentes. Hay uno que es bastante elusivo, que es el críticamente amortiguado, ese casi que ni existe. Y aquí, digamos, solo para que me contrasten los diferentes tipos de soluciones, aquí les estoy graficando, digamos, el sobreamortiguado. Entonces este se detiene bastante rápido. El críticamente amortiguado, pueden ver de que en algún momento se puede volver negativo el valor de Y, puede dar unas cuantas vueltas. Y el subamortiguado es el que se tarda más en descender. Incluso creo que aquí no le estoy haciendo mucha justicia porque pongamos un mismo término menos lambda. Ahí está. Entonces ahí pueden ver cómo se comporta el subamortiguado. El subamortiguado sigue dando un poquito más de vueltas. Pero lo que sí es que, digamos, a medida que lambda se acerca a omega, incluso entre el subamortiguado y el sobreamortiguado no se va a ver tanta diferencia. Lo mejor es que tengan menos amortiguamiento y entonces así ya se puede ir viendo cómo este resorte se va deteniendo poco a poco. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que solo vamos a resolver 3 problemas de estos y aquí, digamos, ya les voy a dar los datos. No nos vamos a meter mucho a hacer diagrama de cuerpo libre, a esto es la masa, a esto es la fuerza de fricción. Obviamente todas estas son cantidades de que pueden encontrar por medio de modelos físicos y de experimentos. Pero aquí más que todo solo quiero hacer la última conexión de la aplicación de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes.
Entonces encuentre la ecuación de movimiento y clasifique el movimiento. Entonces como pueden ver, este es un tema que se puede extender un montón. Pero no me quiero meter a tantos detalles porque no todos llevaron física. Y' más 5 por Y' más 4 por Y es igual a 0. Entonces no estoy seguro cuáles sean los datos exactos de este problema, pero todo pareciera, digamos, que la masa es igual a 1, la constante del resorte vale 4 y posiblemente la beta aquí sea igual a 5. Entonces aquí hay una fuerza bastante grande de fricción, 5 veces proporcional a la velocidad del resorte. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente escribo mi ecuación auxiliar. Y algo que sí van a ver es que estas raíces prácticamente les van a quedar negativas por el hecho de que en los tres tipos de movimientos el resorte se va a tener que detener eventualmente. Entonces aquí tenemos raíces distintas, por lo que nuestro movimiento ya es sobreamortiguado. Ay, aquí... ya vi qué pasó acá. Nadie me dijo m más 4 por m más 1. Porque ahí lo que tenemos como término de en medio es 5 por m. Entonces necesito más 4 y más 1. Entonces tengo que mi solución para este problema es C1 por e a la menos t más C2 e a la menos 4 por t. Y aquí no necesito poner ni complementaria ni particular porque el problema es homogéneo. Entonces, como les decía, este ya es un movimiento sobreamortiguado. Aquí no hay más que hacer. Lo único es que ahora tengo que encontrar cuánto valen C1 y cuánto valen C2 porque ahora aquí sí les puedo dar, digamos, que inicialmente el resorte lo coloqué 1 metro debajo de su posición de equilibrio y le di un impulso de una velocidad de 2 metros por segundo hacia abajo. Entonces de esta forma pude hacer que el resorte se saliera de su posición de equilibrio. Entonces ahorita voy a encontrar cuánto vale C1 y C2. Entonces la ecuación de desplazamiento evaluada en t es igual a 0 es igual a C1 más C2 y esto es igual a 1. Tengo que encontrar cuánto vale la derivada de esta función para poder hacer y' de 0. Entonces la derivada de esta función es menos C1 e a la menos t menos 4 por C2 e a la menos 4 por t. Entonces vamos a evaluar aquí la derivada en t es igual a 0 menos C1 menos 4 por C2 igual a 2. Entonces ahorita finalmente me están viendo resolver un problema de valor inicial, pero es que aquí en las aplicaciones tiene relevancia decir, bueno, ¿por qué quiero dar condiciones iniciales? Son las condiciones iniciales de mi experimento. Entonces si sumo estas dos filas, tengo menos 3 por C2 es igual a 3. Entonces obtengo que C2 es igual a menos 1. Y aparte, obtengo que C1 es igual a 1 menos C sub 2. Entonces esto me queda igual a 2. Entonces aquí ya tengo la ecuación de movimiento de mi ecuación diferencial. Y es igual a menos C a la menos T más 2 E a la menos 4 por T. Aquí yo creo que puede haber posibilidad que en algún momento toquemos el eje X. Hay incluso algunos problemas donde uno tiene la fortuna de
tratar de escribir esto en términos de funciones hiperbólicas, pero creo que aquí no se va a poder. Entonces, digamos, esto es el primer problema. Entonces pueden ver que lo único que vimos el día de hoy es que ahora le estamos dando un poco más de contexto a las ecuaciones diferenciales lineales. Ya no solo son unos coeficientes cualquiera, sino nos están contando, bueno, esto es como se mueve un resorte, así es como se tiene la fuerza de fricción. Y obviamente para saber qué tan amortiguado está el movimiento hay que ver qué tan pesado es el objeto. La masa del objeto nos puede cambiar considerablemente la ecuación de movimiento del resorte. Se puede tener la misma resistencia al aire, la constante del resorte puede ser la misma, pero si le van colgando a ese resorte o objetos de diferentes masas pueden obtener comportamientos muy diferentes. Entonces ahora tenemos entonces ahora como pueden ver esta constante del resorte es mucho más fuerte. Entonces, y el amortiguamiento también se mira un poco más pequeño. Entonces miremos ahora qué tipo de movimiento vamos a tener acá. Siempre hacemos lo mismo, 0.25 por m al cuadrado más 4 por m más 16. Aquí como pueden ver no estoy haciendo Cauchy-Euler, no tengo ningún x al cuadrado ni ningún x por y'. Pero justificar un x al cuadrado por y al cuadrado no tiene mucho sentido en física, porque aquí estamos hablando de fuerzas. La fuerza es kilogramo por metros dividido segundos al cuadrado. Si aquí agrego un x al cuadrado, tendría kilogramos por metros al cubo dividido segundos al cuadrado. Entonces ahí sí que no hay cantidad física que trabaje eso. Trabajo es newtons por metro, pero newtons por metro al cuadrado no sé qué sea. Hay newtons dividido metro al cuadrado, que esto es presión. Entonces aquí sí van a ver que va a costar mucho que aparezca una ecuación de Cauchy-Euler para un resorte. Entonces ahora tengo que resolver esta. Yo creo que lo mejor es que multiplique todo por 4. Y yo creo que me queda 64. Entonces ahora, ¿cuál es la factorización que me permite resolver esta ecuación cuadrática? 64 tiene un montón de factores. 64, 1, 32, 2, 16, 4, 8 y 8. El que mejor nos va a ir es 8 y 8. Ah, vieron, entonces aquí tengo raíces repetidas. Entonces, como la raíz está repetida, tenemos dos consecuencias. Primero, este movimiento es críticamente amortiguado. Y de segundo, mi solución general la escribo como C1 e a la menos 8 por t más C2 por t e a la menos 8 por t. Entonces, vieron, no hay ninguna complicación acá. Voy a encontrar la derivada para tener la velocidad y también porque con esto voy a poder encontrar cuánto valen C1 y C2. La derivada de esta función es menos 8 por C1 e a la menos 8t. Yo creo que la derivada mejor la escribo acá. Es un poco grande esta derivada. Entonces mejor la voy a escribir con suficiente espacio, si no, no se va a ver tan bien. Ahí estamos. Y' de t es igual a menos 8 por C1 e a la menos 8 por t más C2, la derivada de t es 1, e a la menos 8 por t menos 8 por C2 por t e a la menos 8 por t. Entonces aquí ya tengo el desplazamiento y la velocidad. Voy a utilizar las condiciones iniciales para encontrar cuánto vale C1 y C2.
Y de 0 es igual a C1 más 0. Ah, aquí estamos de suerte. Qué bueno que tengo t por e a la menos 8 por t, porque se cancela esto y de inmediato yo obtengo cuánto vale C1. Veremos qué sucede con el valor de la derivada en t es igual a 0. Menos 8 por C1 más C2 menos 0. Y todo esto es igual a menos 5. Entonces aquí tenemos una gran ventaja. Este sistema ya es triangular. De primero encuentro C1 y luego encuentro cuánto vale C2. Menos 5 más 8 por C1. Como C1 es igual a 5, tengo 40 menos 5 es igual a 35. Entonces nos queda una constante un poco grande, pero eso no cambia en mucho el problema. Entonces aquí ya tengo la ecuación de movimiento. Y de t es igual a 5 e a la menos 8 por t más 35 por t e a la menos 8 por t. Ahora, como pueden ver, este término e a la menos 8 por t va a hacer que lleguemos a 0 bastante rápido. Entonces esta constante de crecimiento es bastante grande. Entonces hagamos el último. Entonces el último solo es un ejemplo de un movimiento subamortiguado. Entonces aquí lo que van a ver es que esta beta vale poco, vale 2. Y la K del resorte es igual a 10. Entonces este es un resorte bien rígido. Pero media vez uno logra moverlo, nos va a costar un poco detenerlo. Entonces también tenemos estas condiciones. 2 metros debajo de la posición de equilibrio y les damos un impulso de 1 metro por segundo. Pero igual, digamos, se trabaja de la misma forma. Lo único es que ahora esta no va a tener una factorización exacta como los otros dos. Entonces aquí tenemos dos opciones. O utilizamos la fórmula cuadrática o completamos al cuadrado. Entonces tengo menos 2 dividido 2 más 1 medio. Elevo el 2 al cuadrado, me queda 4. Menos 4 por 10. Cristian, estas ecuaciones siempre van a ser casi que las que tienen solo coeficiente al frente. Sí. Sí, pues digamos, si uno regresa al modelo original, el modelo original solo es con coeficientes constantes. La masa es constante, la fricción del resorte o la viscosidad es constante y la constante del resorte también es constante. O sea, obviamente estos modelos tienen otras variaciones más sofisticadas, la masa puede ir cambiando en el tiempo, el coeficiente de fricción tal vez puede depender del cuadrado de velocidad y el resorte, dependiendo que tanto lo estiro uno o lo comprima, puede que esa K también dependa de la longitud. Pero a ese tipo de consideraciones no nos vamos a meter. Entonces aquí mi M es igual a menos 1 más 1 medio por la raíz cuadrada de menos 36. Y esto ya sabemos que es igual a 6 por I. Entonces ahora ya tengo un movimiento subamortiguado. Entonces aquí hay raíces complejas. Y de t es igual a C1 e a la menos t coseno de 3 por t más C2 e a la menos 3 por t seno de 3 por t. Entonces este es subamortiguado. Entonces luego, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a encontrar cuánto vale esta derivada. Esta derivada va a ser un poco larga, pero
vamos a tener que hacer dos reglas del producto. Menos C1 e a la menos t coseno de 3 por t más la derivada de coseno de 3 por t, que es menos 3 por seno de 3 por t. Entonces aquí solo derivé el primer término, ahora tengo que derivar el segundo. Menos C2 e a la menos t seno de 3 por t más 3 por C2 e a la menos t por coseno de 3 por t. Entonces solo encontremos ahí cuánto valen C1 y C2 y prácticamente con esto terminaría este tema. Nos queda movimiento forzado, pero eso es bonito para verlo después de Semana Santa. Entonces, y de 0, la ventaja que tenemos acá es que e a la 0 es 1, coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 1. Entonces se mira bien complicada esta función, pero al evaluarla en 0 se simplifican un montón de términos. Entonces aquí tengo C1 más 0 es igual a 2. Entonces tengo que ese C1 es igual a 2. Y' de 0 es igual a... Bueno, aquí tengo que tener un poco más de cuidado. Menos C1. Seno de 0 es 0. Seno de 0 es 0. Más 3 por C2. Y esto es igual a 1. Entonces, nítido. Ya tengo cuánto vale C1. Y C2 lo voy a encontrar utilizando el valor de C1. 3 por C2 es igual a 1 más C1. Esto es igual a 3. Entonces C2 es igual a 1. Entonces aquí lo que nos sucede es que nuestra ecuación de movimiento... Entonces finalmente les pude hacer en clase estos problemas. Que solo los vuelven un poco más largo andar evaluando en las condiciones iniciales. Entonces 2 por e a la menos t por coseno de 3 por t más e a la menos t por seno de 3 por t. Entonces lo que me gusta de este análisis es que, digamos, en cálculo 1, cuando uno miraba una función como esta, uno decía, qué difícil es graficarla. Mientras que ahora lo que uno dice, no, aquí seguimos teniendo comportamientos de senos y cosenos, pero utilicemos estos e menos t como límites para decir cómo se puede ir moviendo este resorte. Entonces, si uno quiere graficar una función como esta, uno empieza en 3 y ya luego uno va haciendo este tipo de oscilaciones que van disminuyendo a medida de que t tiende a infinito. Entonces es un movimiento bien bonito el subamortiguado. Es el que uno experimenta más en los carros prácticos, posiblemente para los que diseñan frenos de los carros y todo, amortiguadores. Ellos han de estar más acostumbrados con el sobreamortiguado, porque obviamente un amortiguador uno no le interesaría que se comportara de esta manera. El carro estaría vibrando a cada rato. Entonces en ese caso, si se van un buen amortiguador, estaría como esto. Y ahí pueden ver tranquilamente, si uno se pone a sacarle una aplicación a esta aplicación, que es como se diseñan los amortiguadores de un carro, el tema se vuelve bastante extenso. Hasta ahí pueden medir, digamos, cuánto miden esos resortes y todo. Entonces, no sé si alguien tiene una pregunta. No, Cristian, todo está claro. Sí, gracias. Sí, es que este tema es bastante sencillo y sí estoy manteniendo la parte de física al mínimo porque estoy consciente que no todos llevaron física.
Entonces, solo recuérdense que el corto 9 va a ser este lunes de 90 minutos. Y luego el miércoles se resuelve. Y el viernes es nuestro parcial. Vamos a empezar a las 11. Los que tengan clase o algo pueden entrar a las 11:20. Y después les puedo dar tiempo adicional. Ahora, afortunadamente con Luis, digamos, yo creo que en 90 minutos termina este parcial. Digamos, si quieren saber temas, ecuaciones diferenciales lineales, coeficientes indeterminados, variación de parámetros y la ecuación diferencial de Cauchy-Euler. Este fin de semana se les puede subir una tarea que la pueden entregar después de Semana Santa, solo para que tengan más problemas para practicar. Entonces, este va a ser algo mucho más sencillo que el primer parcial. Entonces, no sé si hay otra pregunta. Cristian, solo la variación de parámetros casi siempre se utiliza con lo de Cauchy-Euler, ¿verdad? Ah, sí, gracias por percatarte, Katia. Sí, prácticamente se utiliza en Cauchy-Euler o con coeficientes constantes si f de x no es función exponencial. Entonces, si tenemos un tangente de x o logaritmo de x, ahí sí nos iríamos con variación de parámetros a pesar de tener coeficientes constantes. Pero sí, Cauchy-Euler. Okay. Pero sí que bueno que te percataste de eso, porque es posible que variación de parámetros y Cauchy-Euler se vean examinados en una sola pregunta. Es lo más práctico. Entonces, incluso, digamos, si miran la tarea, no sé si es la tarea 8. Ah, sí, es la tarea 8. En la primera serie, estos dos en realidad se pueden hacer con coeficientes indeterminados. Esos lados derechos son funciones exponenciales y polinomios. Entonces aquí podrían usar coeficientes indeterminados en vez de variación de parámetros. En el tercero, ahí sí es donde tienen que hacer, ¿cómo se llama? Variación de parámetros. Es lo único que les queda. O sea, ahí en el tercero hacemos lo del Wronskiano y todo eso también, entonces. Sí, ahí sí hay que hacer todo lo del Wronskiano en el tercer problema. Pero lo bueno es que ahí queda un Wronskiano bastante fácil porque las soluciones son senos y cosenos, entonces te va a quedar un Wronskiano constante. Entonces, muchas gracias. Samuel, ya podrías abrir la otra sesión para que empiecen a hacer el corto los de la otra sección. Gracias, Cristian. De nada, Katia. Gracias, Cristian. Feliz día. Feliz día, Mauricio. Adiós, Paulina.
Ya pueden hacer el corto. Solo es un problema el que está ahí desplegado.